Gracias, señora concejal. Tiene la palabra el concejal Salaverry. Para expresar mi solidaridad con los trabajadores que han sido cesanteados en estos días. Desde hace varias sesiones que vengo hablando de política económica nacional y manifestando mi preocupación por el tema laboral y sobre todo por el tejido social de nuestro país. Y mientras hablaban los concejales preopinantes, a los cuales oía, también tomé nota de algunos temas que me parecían importantes de cómo estamos hoy en algunas cuestiones sociales y económicas a nivel nacional. Fíjese que el tema de las tarifas, la suba tarifaria, cuestión que hemos planteado acá, donde se ha convocado una multisectorial que todavía lamentablemente no se hace efectivo. También un proyecto de mi autoría donde invitábamos a los distintos sectores de las fuerzas productivas para poder analizar el impacto que esto tiene en los diferentes sectores comerciales, industriales de nuestra ciudad. Estas tarifas que se han incrementado, yo creo que adolecen de un vicio fundamental, que es que no han sido progresivas. Es decir, en nuestro país, una progresividad que debe darse desde el punto de vista económico. Prácticamente paga lo mismo una persona que de tarifa de gas, de tarifa de luz, sacando la tarifa social, que realmente es mínima, pero termina pagando lo mismo por un metro cúbico de gas, una familia que tiene un ingreso tipo de 10.000, 12.000 pesos que una que tiene 100.000, por poner un ejemplo. Sabido es que los ingresos promedio de nuestro país están en el orden de los 10.000 pesos, lo que a todas luces no me parece justo es esta cuestión de la falta de progresividad. Entonces el impacto en términos de estructura de costos de una familia es totalmente desigual, porque si los ingresos son de 10.000 pesos y el gas que le llega a una familia por un consumo de más de 1.000 metros cúbicos es de 1.500 pesos, es inviable esto. Realmente muchas familias de Bahía o del resto del país se ven frente a un dilema, que es el de pagar esta factura o poder pagar el alquiler, que es lo primero, el techo y la comida. Por eso digo de la falta de progresividad del tema tarifario para poder realmente impactar más fuerte en aquellos que tienen más. Lo mismo ocurre con el sector industrial, paga lo mismo Profértil que una pyme, y me parece que eso es totalmente, digamos, desafortunado y termina en injusticias enormes, en donde condena muchas veces a las pequeñas empresas a la virtual desaparición. Pero por eso digo, esa es la mayor crítica hacia el tema de tarifario. Pero tomaba nota también de algunas otras cuestiones. Fíjese cómo estamos hoy en materia económica. La inflación, 42% interanual. Dicho por digamos, las consultoras, se ha dicho por los organismos propios oficiales. Altamente preocupante, ¿por qué? Y porque los salarios, como expresaba un miembro preopinante, compañero del gremio de la UTA, los salarios están a la baja, no hay paritarias que hayan estado ni siquiera cerca del 42%. ¿Y esto qué produce? Y produce una economía congelada. Ahora, esos son términos económicos, lo cierto es que lo que produce es desempleo. Produce que cierren pequeños comercios, lo podemos ver caminando acá cerca en pleno centro de la ciudad. Y no es un tema menor ¿por qué digo esto? Porque esta pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto directo en el empleo. En el caso de nuestra ciudad, yo tomaba nota de algunas cifras del CREVA, tenemos 45.000 empleados de comercio, el impacto es directo. Además, en sectores donde no viven de un ahorro, no tienen un ahorro como para poder subsistir durante 2 o 3 meses, sino que viven el día a día. Bahía Blanca tenía hasta el año pasado 45.000 empleados de comercio, 17.000 empleados de la construcción. Evidentemente, con el cierre de algunos comercios y con el parate que tiene la construcción, hoy estamos muy por debajo y no hay
posibilidad de generar nuevos empleos. Esta es la realidad. Este es el contexto que tenemos. Yo tomaba otro dato. Fíjese que muchas veces uno escucha hablar los sucesivos intendentes que han pasado por Bahía. Generalmente se le presta mucha más importancia a la multinacional o a la gran empresa. En realidad, la generación de empleo de la gran empresa o la multinacional en nuestra ciudad es bienvenido, pero es poco, porque utiliza muy poca mano de obra intensiva, entre directos e indirectos 5.000. Por supuesto que son bienvenidos porque, más que nada por un tema tributario, porque son los que generan los mayores recursos después para el propio fisco, pero no tanto por la mano de obra que generan. Y las dos cuestiones deben ir de la mano: generar ingresos para el país, pero también y fundamentalmente generar trabajo. Pensaba en el tema de la gastronomía, fin de semana largo. Habrán visto todos y habrán leído, incluso hasta en Bahía Blanca se veía y se notaba mucha gente, porque la gente no tiene plata, esta es la realidad. Esto en cuanto al análisis de lo que uno ve como una cuestión macro. Ahora, también es cierto que hay decisiones que se toman desde lo público que pueden tener un impacto para poder generar más empleo. Por ejemplo, no es lo mismo si se toma un crédito realizar 200 viviendas que hacer, digo, por citar, 100 cuadras de pavimento. 200 viviendas generan mucha más mano de obra que 100 cuadras de pavimento. Por citar un solo ejemplo, es decir, también las decisiones que se toman desde el Estado en materia de en qué invertir son legítimas, porque es tan legítimo un pavimento como una vivienda, pero también hay que pensar en términos de cuánto trabajo se genera. Y algunas otras cuestiones que me permito para compartir con ustedes y para reflexionar. El mundo está cambiando el paradigma del empleo y nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos años en que cada vez van surgiendo nuevos empleos que hoy no conocemos y que eso hace que tengamos que tener entrenada nuestra fuerza laboral para adaptarse a esta realidad que es cambiante, que muta todos los días. Es decir, esto es lo que viene, no es lo que nosotros elegimos o no podemos elegir, es lo que se viene. En Europa, en España, hoy de cada 10 empleos, 7 no tienen estabilidad indefinida como la conocemos nosotros. Y de 10 empleos que hoy podemos conocer, hay 5 que en el futuro van a ser nuevos y hoy desconocidos. Podemos citar un ejemplo: la industria del software hace 15 años, 20 años, no existía. Sin embargo, hoy tenemos esta industria como nueva y allí tenemos un sector, un nicho que seguramente hay que seguir desarrollando e incorporando más fuerza laboral, o por lo menos direccionando desde el Estado para que nuestros jóvenes, los que acceden a un empleo terciario universitario, opten por estas carreras donde van a tener salida laboral. Pero quiero citar otro ejemplo en donde la Argentina tiene ventajas competitivas y donde estamos realmente muy atrás, que es sin duda donde tenemos las mayores de las ventajas, en el sector agroindustrial. Y en particular la industria frigorífica. Nosotros en Bahía Blanca supimos tener en la década del 70 y del 80 enormes fuentes laborales, incluso hasta un pueblo entero como General Serri, que vivían y nacieron al calor de la industria frigorífica. Ahí la Argentina tiene una potencialidad que la hemos desperdiciado por equivocadas políticas económicas, pero que hoy no veo que en ese sector haya incentivos concretos, programas de retención de vientres, líneas de créditos a tasas blandas para poder generar un mayor stock ganadero y poder en un futuro exportar. Es decir, la Argentina hoy en eso no avanza, está virtualmente igual que como veníamos. Y ahí sí hay mano de obra intensiva. Es decir, una ciudad como Bahía Blanca tiene que apostar, por ejemplo, a tener industria frigorífica, pero para eso hay que trabajar mancomunadamente con el sector crediticio en poder generar programas de retención de vientre, ser creativo en esto para tener más stocks y también con el sector privado para en algún momento tener esta industria que perdimos y que languideció y que hoy prácticamente no existe en la ciudad y que genera, reitero, mano de obra.
Por eso hay son múltiples los factores, algunos macroeconómicos. Es evidente de que con una inflación de un 42%, señor presidente, y salarios a la baja, es muy difícil generar mejoras en la ciudadanía. Estamos retrocediendo. Es verdad que se espera de que la inflación caiga, pero ¿a qué costo, señor presidente? ¿Al costo de que dejemos muchas pymes en el camino? Es decir, es un tema realmente complejo, en donde los paradigmas cambian, pero las políticas que se toman, en alguna medida, han sido con cierta improvisación y no han tenido en cuenta, desde mi punto de vista, un factor central, que es, en una economía como la Argentina, en donde el 80% de la mano de obra la generan las pymes y donde la enorme mayoría del PBI lo produce el consumo interno, si hay una gran depresión del consumo interno y si golpeamos fuertemente en la estructura de costos de las pymes, lógicamente va a haber más desempleo. Y cuidado con esto, señor presidente. La Argentina en la década del 90 también crecía. Los economistas, acá tenemos un economista que es Julián, crecía a tasas importantes en varios años de la década del 90, por lo menos hasta el año 95. Ahora, el crecimiento económico no significa mayor desarrollo y mayor equidad social. Y hay ejemplos sobrados de estos en el mundo, la Argentina es uno de ellos. Usted puede crecer y seguir teniendo niveles de desigualdades enormes. Y me parece que este es el desafío argentino, poder crecer pero con la gente adentro, poder crecer con más pymes, poder crecer no con una concentración única de empresas multinacionales y más de la mitad de la población afuera. Y me quedaba un dato no menor. Cuando se toman medidas económicas, hay que conocer en qué país se toman esas medidas económicas, cuál es el tejido social. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, más del 40% de nuestra población trabaja en la informalidad. Y ese sector es hoy el que más fuertemente golpeado está. ¿Por qué? Porque es generalmente el que puede trabajar aún en la informalidad por lo que produce o por lo que emplea el sector medio y el sector medio alto de nuestra población. Y como ese es un sector que hoy también está fuertemente golpeado, abajo en los sectores de menos recursos virtualmente no hay empleo. Y ese es el que vive de la changa. Ese es el que vive en el día a día y que está mucho peor que el asalariado. Nada más, muchas gracias.